Pilar Olvera, Arabatio. Buenas noches o tardes, maestro Joaquín. Buenas Buenas noches, noches a maestra. todos. Buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Verónica Costa Rodríguez, trabajo en la telesecundaria de Uruapilla. Y vaya que nos hace falta mucho su conocimiento, maestro. A sus órdenes, maestra, muchas gracias. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Adelante, Luli, si quieres presentarte. Adelante, Luli. Ok, es posible que tenga algún problemilla ahí con su micrófono. Sí. Vamos a dar inicio a la presentación del invitado que tenemos el día de hoy, el maestro Joaquín Ricardo Cruz Fuentes. Él tiene amplia experiencia en cuestiones educativas. Ha estado trabajando en el CECITEM Plantel Sinsunzan, en el Departamento de Actividades Cívicas y Deportivas. También ha trabajado en la Preparatoria Popular General Francisco J. Mújica, de Morelia, Michoacán. Ha trabajado en la Preparatoria Técnica Popular Ernesto Che Guevara, de Morelia también. Ha sido docente frente a grupo en la PTP de General Francisco J. Mújica. Ha sido docente frente a grupo en el IMSED. Es docente frente a grupo en la Preparatoria José Vasconcelos. También ha fungido como director de la USAER 16 FUA 76 de Educación Especial de la Secretaría de Educación en el Estado. Él ha participado en diferentes eventos para entrenadores, instructores y jueces de bandas de guerra en diferentes años. Ha participado también en diferentes coloquios de educación especial del IMSED desde el 2011 hasta el 2018. También ha participado en los encuentros de educación del IMSED del 2015 al 2018. Ha participado en el encuentro de investigación doctoral IMSED 2019. Participó, es egresado de la licenciatura en Psicología Educativa del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Ha llevado 2 maestrías, la maestría en dificultades de aprendizaje por parte del IMSED y la maestría en pedagogía también por el IMSED. Es estudiante actualmente del doctorado en educación del IMSED, Plantel Morelia. Recibamos al maestro Joaquín Ricardo Cruz Fuentes. Adelante, maestro. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a trabajar acerca de una temática que me imagino les atrae mucho y les da mucho, por ahí un poquito de ruido, ¿no? Lo que es la funcionalidad de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, que es conocida como una USAER. Hace ratito estaba platicando precisamente con el maestro Abraham acerca de ciertas situaciones que se dan, ¿no? Simplemente desde el inicio y la integración de la SUSAER a las escuelas de educación regular, porque de hecho, por ejemplo, nosotros como USAER estamos trabajando y estamos integrados de manera colaborativa y participativa desde preescolar, primaria, secundaria y actualmente ya en telebachillerato. Entonces, nosotros tratamos de abarcar ciertas situaciones en la parte de lo que es los procesos de enseñanza y el aprendizaje. El eje central de nuestro trabajo es precisamente la organización y brindar el apoyo humano, teórico, metodológico, el diseño y la estructuración de material didáctico en apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela regular. Por otro lado, también trabajamos acerca de lo que son los derechos de la educación que poseen los niños, porque nos hemos encontrado ciertas situaciones y ciertas características que nos han podido dar a entender que esto no se ha comprendido muy concretamente, ¿no? Hemos tenido la experiencia de que, por ejemplo, hay varios maestros de aula regular que a veces se toman
no sé, la atribución, ¿no? Y el atrevimiento de no darles permiso a los niños de salir del aula porque van a trabajar en el aula de apoyo, ya sea con aprendizaje, con psicología y con lenguaje, o en su defecto, ¿no? No le dan la oportunidad al docente de apoyo, a los especialistas a entrar a trabajar a las aulas, ¿no? Recordando que, pues, una de las situaciones del artículo tercero es el derecho y la obligación a la educación, tanto la educación regular como la educación especial. Esa parte es una situación muy importante y muy delicada, porque al no conocer esa, ese aspecto, nos podemos meter en muchos problemas, incluso hasta legales. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que tomar mucho en consideración. Yo sé, les entiendo a ustedes como maestros de aula regular, que a veces es un tanto eh, eh, complejo el tener a una persona extra dentro de las aulas, porque al final de cuentas nos sentimos observados, nos sentimos incómodos, o el simple hecho de que haya una persona extra dentro de nuestra aula hace que ciertas conductas se disparen de nuestros alumnos y más cuando son adolescentes, ¿no? Por ejemplo, en la secundaria o en los telebachilleratos. Pero bueno, para explicarles brevemente lo que es la estructura de una USAER, nosotros contamos o debemos de contar con un director y una secretaria que nos hacen toda la labor de carácter administrativo, lo que es toda la documentación, todo el control de las carpetas y las evidencias que nosotros tenemos que emitir. Debe de haber un trabajador social, debe de haber un maestro de apoyo, que es el maestro o la maestra de aprendizaje. Él se encarga o ella se encarga precisamente de detectar y estructurar ciertas estrategias para prevenir o intervenir ciertas dificultades o barreras para el aprendizaje y la participación en conjunto con ustedes como maestros de aula regular. El maestro o la maestra de lenguaje y comunicación precisamente se dedica al trabajo de los procesos de la comunicación, el cómo se expresan, el cómo emiten sus respuestas, el cómo emiten sus ideas, qué posibilidades o qué problemáticas, dificultades, trastornos o hasta discapacidades en el lenguaje. Y el psicólogo o la psicóloga, que es una parte fundamental en donde se trabajan, también se trabaja de hecho en conjunto con el área de aprendizaje y el lenguaje, pero va más abocado a los excesos de conducta, a las situaciones de carácter emocional, actitudinal y situaciones de excesos y problemáticas que haya con los maestros dentro y fuera de las escuelas, ¿no? Entonces, se supone que esta es la plantilla que debería estar en una USAER, pero pues valga la expresión, ¿no? O sea, sería fenomenal que estuviera estructurada una USAER así. Eh, yo trabajo actualmente en la 64S que está situada en Guandacareo, y pues nosotros no tenemos ni trabajador social, ni tenemos secretaria. Con trabajos tenemos psicólogo y tenemos maestro de lenguaje. Entonces, pues he ahí la problemática o la barrera que nosotros tenemos que enfrentar para poder dar la atención necesaria, debida y de calidad a las escuelas de educación regular. Bueno, el objetivo y las metas de la USAER, entre otras, son nosotros como maestros de educación especial, una de las prioridades principales al inicio de la intervención es precisamente hacer una detección o diagnóstico de las posibles barreras en el aprendizaje y la participación que pudiesen existir dentro del aula regular. Recordemos nosotros que ahora con la modalidad de educación inclusiva o inclusión educativa, ya dentro de las escuelas de aula regular pueden acceder también niños o sujetos que posean alguna discapacidad y también la atención de aptitudes sobresalientes. También tenemos que hacer una entrega de informes del trabajo que nosotros llevamos a cabo con los niños de USAER, con los maestros y con los padres de familia. Tenemos la obligación de trabajar de manera colaborativa con ustedes, con los padres y con los mismos alumnos. Una situación muy importante es precisamente el trabajo dentro del aula y fuera al hacer o elaborar nosotros ambientes de aprendizaje favorables que sean idóneos
y valga la expresión, que sean los necesarios, los indispensables y los que nos puedan proveer de todas las características necesarias para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea de manera óptima, ¿sí? Nosotros, nuestra misión se supone que debe de ser, o es, erradicar o minimizar las barreras para el aprendizaje. Hay algunas que son pasajeras, que son de carácter amplio, y hay otras que son restringidas, en donde hay alguna discapacidad, y pues como ustedes saben, una discapacidad nunca va a desaparecer, ¿no? Lo que podemos hacer es tratar de potenciar las habilidades que ya tienen los niños o los sujetos para poder adaptarse a la vida cotidiana y al mundo que les rodea. Por favor, maestro. Bueno, también igual es el análisis de los contextos. Esto es muy importante. El análisis de los contextos a nosotros nos va a permitir conocer cuáles son las barreras que les están imponiendo los contextos, ya sea el famoso contexto escolar, el áulico y el sociofamiliar. Estos tres contextos son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos dar cuenta, por inicio, ¿no? En la escuela. ¿Qué hace la escuela como institución para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué planes, qué proyectos, qué programas, qué situaciones correctivas de prevención e intervención se estructura a nivel institucional, en colegiado, pues, de todos los docentes y administrativos que participan dentro de la escuela? En el plano del contexto sociofamiliar, ¿qué situaciones, qué intereses tiene la familia para que el niño o la niña estudie? Si se preocupa realmente porque esté teniendo un proceso de aprendizaje óptimo, si hay interés y si hay trabajo del maestro, o sea, todo ese sinfín de situaciones que el contexto sociofamiliar debería de estar observando. Y otra cosa, ¿no? El mismo contexto, ¿qué tanto apoyo como padres de familia le dan a los alumnos para que el proceso de aprendizaje sea lo más aceptado y lo más acercado para satisfacer sus necesidades? Y el contexto áulico, que es en donde ustedes precisamente están trabajando, ¿no? O sea, aquí hay una situación en donde a veces hay una situación de, a lo mejor no es una lucha de poderes, pero sí es una situación en la cual a lo mejor para ustedes es muy incómodo. Nosotros, previamente basados y apoyados en protocolos de observación que ustedes deben de conocer, se hace todo un proceso de observación participativa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la necesidad de entrar al aula para ver cómo se comportan los niños, qué conductas observan, qué situaciones se conllevan ahí dentro entre lo que son las relaciones del maestro con los alumnos con los maestros y los alumnos entre sí. Y muchas veces esto se tergiversa con la idea de que, híjole, el maestro o los maestros de USAIR se meten a observarme cómo doy la clase, se meten a criticarme, se meten a darse cuenta que a lo mejor no traigo una planeación, no traigo mi material. No es tanto así. Eso es lo que hay que erradicar para poder dar oportunidad a que sea una dinámica de trabajo aceptable. Recordemos que esto pues es con el fin y con el objetivo de poder satisfacer las necesidades que se llevan a cabo dentro del aula. También, por otro lado, hoy debemos de llevar asesoría y acompañamientos con ustedes como maestros y con los mismos alumnos. ¿Con ustedes de qué forma? Nosotros tenemos la obligación de saber y estar enterados qué es lo que están ustedes trabajando, cómo están trabajando dentro de sus planeaciones. No qué formatos de planeación utilizan ustedes. Eso es independiente, ese es inherente a cada profesional de la educación. Por eso hay libertad de cátedra y libertad de trabajo. Pero sí tenemos que estar observando qué estrategias ustedes están utilizando y podernos dar cuenta mediante las evaluaciones diagnósticas o los procesos de detección si realmente esas estrategias están sirviendo a los alumnos para poder desarrollar el proceso de aprendizaje. Los famosos ajustes razonables. Me imagino que ustedes ¿le puede regresar, maestro, por favor? Muchas gracias. Los ajustes razonables,
no sé, me imagino que sí los han escuchado los que tienen USAER, y a lo mejor también ustedes, si no tienen el USAER, por ahí los han oído hablar de ellos, ¿no? Los ajustes razonables son todos los recursos que nosotros les podemos, nosotros de USAER y ustedes mismos que pueden, con los que se pueden apoyar para mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay tres situaciones diferentes, que son las adaptaciones curriculares, las adecuaciones curriculares y los ajustes razonables, que esos también ustedes deberían de integrarlos dentro de sus planeaciones, pero un poquito más adelante vamos a revisar esa información. El seguimiento de los logros alcanzados dentro del proceso de evaluación. Tenemos que saber cómo estamos agarrando a los alumnos, qué estamos detectando, cómo se está llevando el proceso de aprendizaje y darle seguimiento a una evaluación final para corroborar si tanto las estrategias que están aplicando ustedes como las que estamos aplicando nosotros son las funcionales para que el alumno satisfaga sus necesidades. Y lo último, pero lo más importante, bueno, una de las cosas muy importantes y demasiado complejas que muchos docentes de aula regular han hasta puesto a consideración, ¿no? Y no sé, ¿no? A lo mejor de eso adolece el equipo de USAER, ¿no? Que es la sistematización de las carpetas. Existen dos tipos de carpetas. Una carpeta de escuela, en donde vienen el estudio de los contextos, las plantillas de trabajo, cuántos maestros están trabajando dentro del aula, qué recursos existen, o sea, todo lo que es el proceso administrativo de la institución, y la carpeta de aula, donde vienen las planeaciones, las listas de asistencia, los instrumentos de evaluación, los apoyos, los seguimientos y los informes que a ustedes se les tiene que entregar. Anteriormente pues era de manera bimestral, ahora es de manera trimestral. ¿Sí? Adelante. Bueno, ya les había hablado hace ratito sobre este trabajo de triangulación de los contextos en donde está inserto, está integrado el alumno. Es muy importante que esa triangulación se dé por uno de los factores o de los aspectos que lleguen a fallar. Relativamente se va a ir de lado ese barco, ¿no? Porque algo no está trabajando de manera íntegra. Recuerden ustedes que ahora en los nuevos modelos educativos, pedagógicos y psicológicos de la educación, describen al ser humano como un ser integral, holístico, en donde cada uno de los aspectos que intervienen dentro de su formación académica, social, afectiva, emocional y psicológica tienen que estar equilibrados. Entonces, esa parte nosotros tenemos que ver qué nos corresponde a nosotros, ¿no? ¿Qué nos corresponde desde el contexto áulico? Yo soy el maestro que le da la clase, yo soy el maestro que propone las estrategias. Desde el escolar, ¿cómo trabajo con mis compañeros colegiados? ¿De verdad tengo una relación de trabajo colaborativo y participativo? ¿De verdad, en serio, sí trabajo de manera colegiada para resolver la problemática? No nada más lo administrativo, no nada más lo económico, sino lo más importante, que es el proceso educativo y de aprendizaje. Y qué tanto tenemos contacto y qué tanto conocemos de los contextos sociofamiliares, qué tanto sabemos qué le interesa al padre de familia, cómo observa y cómo concibe a su hijo como alumno dentro de una institución educativa. Entonces, reitero, ¿no? Esta triada o esta triangulación es muy importante que siempre esté como un engranaje de un reloj, ¿no? Trabajando de manera equilibrada para poder minimizar o erradicar las barreras. ¿Ok? Por favor, maestro. Los aspectos que nosotros o que la USAER atiende desde el área de aprendizaje son los procesos de la lectura, la escritura, la comprensión lectora y el pensamiento matemático. Aquí es muy importante estas habilidades que el alumno necesita desarrollar para poderse comunicar, para poder pensar, para poder resolver problemas, están insertos dentro de los planes y programas de estudio, distribuidos en diferentes aprendizajes esperados, competencias o habilidades a desarrollar. Nosotros hacemos
o se hace un proceso de detección de necesidades posterior al que ustedes ya hicieron dentro del aula. Ya ustedes conocen más a los alumnos que nosotros porque ustedes ya han interactuado un poco más con ellos, ¿no? A reserva de los que ingresan a primer grado de secundaria o de telesecundaria. Entonces, pues obviamente nosotros nos apoyamos en la detección o el diagnóstico inicial que hicieron ustedes. Después de eso, hacemos una hoja de un proceso de canalización en donde se hace una pequeña entrevista con la cual ustedes van a vertir todos los problemas o dificultades y barreras que están detectando. A partir de ahí, nosotros estructuramos o se estructuran instrumentos que no son estandarizados, son ajustados a las necesidades o a las dificultades de cada uno de los alumnos, que se escucha hasta como que muy rimbombante, ¿no? Pero así debe de ser, porque lo que nosotros queremos hacer es precisamente eso, ¿no? Dejar un poco de lado los procesos de evaluación estandarizada y acomodar y ajustar los procesos de evaluación a las necesidades y a las barreras que están presentando, ¿no? Entonces, después de eso que se hace una detección, ahora sí corroboramos con lo que ustedes vaciaron en la hoja de canalización y a partir de ahí empezamos a estructurar los proyectos de prevención o de intervención de acuerdo a las necesidades que se están dando. ¿Ok? Por favor, maestro. Los aspectos que se atienden en el área del lenguaje y comunicación es lo que es el lenguaje, la comunicación, la expresión y la articulación. Para eso, dentro de la USAER existe un o una especialista en el área del lenguaje, que al igual que el área de aprendizaje, ustedes mismos ya previamente un diagnóstico que hicieron, se hace una hoja de canalización, el docente de comunicación estructura un proceso de evaluación, hace la valoración correspondiente y entonces ahora sí, si de verdad en serio, sí tiene las dificultades, las barreras, entonces empieza uno con el proceso de prevención o intervención, al igual que con el de aprendizaje. Por favor, maestro. Los aspectos que se atienden en el área de psicología, al igual que el aprendizaje y en el lenguaje, debe de haber ciertos procesos de canalización y detección, pero aquí nosotros o en el departamento de psicología colegiado con nosotros se atienden las necesidades afectivas, las necesidades emocionales, la comunicación asertiva, la convivencia escolar sana y pacífica que se da dentro y fuera del aula. Recuerden ustedes que también es muy importante esa parte, ¿no? Ustedes son muy observadores, ustedes ya conocen a sus alumnos, ustedes ya más o menos están enterados de las problemáticas y situaciones que pudieran desencadenarse en el contexto sociofamiliar en el cual están insertados ellos, ¿no? Entonces, eso nos va a apoyar a nosotros para poder hacer un proceso de intervención. Las conductas que son los excesos, cuando nosotros, pues vulgarmente nombramos a los niños como latosos o como no sé, ¿no? Hay un sinfín de adjetivos calificativos, o los déficits, ¿no? Cuando el niño no se comunica, cuando no quiere participar, cuando no quiere trabajar, cuando se cohíbe o se inhibe para poder llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje y las actividades académicas dentro del aula, ¿no? Y las actitudes que se muestran, ¿no? Y más en el área, en la edad con la cual ustedes están trabajando con los muchachos, ¿no? Que son la etapa de la adolescencia, donde hay un sinfín de cambios y situaciones de carácter emocional, en donde existe una polaridad muy marcada, ¿no? A veces los estudiantes o los adolescentes se van de un extremo a otro en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y es cuando nosotros no entendemos y queremos estructurar ciertas estrategias para remediar esa parte, como por ejemplo el sacarlo del aula, excluirlo de las actividades, castigarlo sin un receso, con situaciones de amenaza, o sea, un sinfín de posibles soluciones que nosotros creemos que van a ser las funcionales. Aquí habría la necesidad de trabajar con el psicólogo de la unidad para poder conocer cuál es la psicología evolutiva que posee el adolescente, qué respuestas va a emitir, qué necesidades tiene. Recuerden que un adolescente es como un niño pequeño, ¿no? Tiene que hacer situaciones que causen ruido
para que el adulto me haga caso. Porque al final de cuentas el adolescente lo que hace es precisamente eso, ¿no? Como no sabe, bueno, sí sabe que está entre la niñez y la edad adulta, hay muchos conflictos emocionales, psicológicos, afectivos y emocionales internos con los cuales pues le es difícil lidiar, ¿no? Entonces en esa parte el psicólogo y el maestro de aula tiene que estar en constante contacto para trabajar esas modificaciones de conducta, esos excesos o esos déficits que se van a estar presentando de manera constante. ¿Maestro? Ok. También se trabaja o se persuade a los docentes y a los alumnos al trabajo en equipo, a la participación, al trabajo colaborativo, a la regulación de conductas, algo que estuvimos hablando hace rato, al proceso del aseo personal y al sistema axiológico, ¿no? Lo que es la ética y los valores, ¿no? Cómo debe de comportarse, porque a final de cuentas, él ya está comenzando a hacerse responsable de sus actos. El adolescente ya sabe que toda causa tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, aquí en esta parte también es muy importante trabajarlo en conjunto, en colaboración con los maestros de aula regular para poder precisamente subsanar esas necesidades que a lo mejor nosotros decimos, bueno, ¿qué tanto puedo trabajar en valores con los alumnos, no? O qué tanto puedo trabajar las situaciones de ética, ¿no? Por ejemplo, cuando los ponemos a hacer un examen y los cachamos copiando o los cachamos sacando el acordeón, ¿no? Lejos de regañarlos o reprimirlos, tenemos que hacer un proceso reflexivo en el cual hacerles ver y entender que son actividades y son situaciones que son nocivas para la construcción de su personalidad. ¿Sí? Por favor, maestro. Bueno, ahora, la modalidad que se trabaja o se intenta trabajar con las aulas regulares es el trabajo inclusivo. Es un tema muy importante que estaba hace ratito platicando antes de comenzar la conferencia, cómo ahora la modalidad ha cambiado. Ya no es funcional que el maestro de educación especial extraiga a los alumnos del salón, porque aquí hay una situación que posiblemente a lo mejor el trabajo que se está realizando con el alumno fuera del aula no es el necesario o no es el adecuado o el ajustado para él, y también estamos bloqueando el proceso educativo y de aprendizaje que está llevando dentro del aula, ¿no? Y principalmente con los niños que atendemos nosotros o a los alumnos que atendemos nosotros, porque a final de cuentas son estudiantes que tienen algún rezago educativo. Entonces, imagínense, si lo sacamos del aula, más vamos a potenciar ese rezago educativo. Por el contrario, estamos obligados ya a trabajar y diseñar las actividades dentro del aula para todos, porque todos tienen el derecho a la participación. En algunos casos se trabaja por subgrupos de acuerdo a las necesidades que se dan de manera convencional, porque por lo regular tenemos la coincidencia de que a lo mejor hay varios niños, hablando por ejemplo en primaria, que tienen problemas en el conteo, tienen problemas en las operaciones básicas. Hablando en telesecundaria también nos ha tocado la suerte de observar que también sigue habiendo problemas en el conteo, sigue habiendo problemas en las operaciones básicas, en la producción de textos. Entonces vamos agrupando las necesidades y vamos agrupando a los alumnos de tal manera de que haya un trabajo colaborativo a partir de la socialización. Los casos específicos son cuando de verdad se necesita trabajar de manera individual con una situación o cuestión en particular. Es muy raro una situación que se dé así, pero también estamos preparados para poder trabajar una situación en casos específicos. Pero recuerden eso, que aunque estamos trabajando de casos específicos y con un solo alumno, tenemos que trabajar en colegiado con ustedes como maestros de aula regular, porque al final de cuentas tenemos la obligación nosotros de compartir las estrategias que a nosotros nos están siendo funcionales para que ustedes también la apliquen dentro del aula. Trabajamos por proyectos, nosotros trabajamos y somos fieles no a la creencia, sino a la verificación y al constatar que el aprendizaje por proyectos, a través de la manipulación, a través del contacto con el objeto de estudio, nos va a posibilitar
un mayor aprendizaje, ya sea significativo, un aprendizaje social, un aprendizaje que nos va a servir para la vida, ¿sí? Y el trabajo colaborativo que debe de ser en todo momento, ya sea de manera específica por sus grupos, de manera inclusiva y dentro del aula regular. Por favor, maestro. Bueno, aquí está la ruta de trabajo de una USAER. En primer lugar, pues obviamente para conocer qué barreras en el aprendizaje existen o qué problemas o qué trastornos, necesitamos estructurar una evaluación inicial. Pero como les había comentado anteriormente, nosotros nos basamos también en la evaluación que ustedes pudieron haber realizado o los resultados que pudieron ustedes haber obtenido de una evaluación inicial. Nosotros contrastamos con la que se desarrolla, con la que se diseña y se aplica para saber si efectivamente estamos concordando en las necesidades educativas que tienen los alumnos o las barreras para el aprendizaje. La construcción de carpetas, esas carpetas son muy importantes. Yo sé que para ustedes a lo mejor al igual que nosotros también lo hemos manifestado en el Departamento de Educación Especial, es un trabajo administrativo que a veces nos quita el tiempo, a veces nos absorbe un poquito más de tiempo, que sería necesario y más funcional aplicarlo en función de las estrategias que vamos a aplicar para los alumnos, ¿sí? Pero sí es necesario desarrollarlas porque al final de cuentas en esas carpetas van plasmados y reflejados todos los procesos, todas las planeaciones, todos los apoyos, las evaluaciones, las observaciones, todo lo concerniente a lo administrativo va reflejado ahí en las carpetas que ustedes también tienen el derecho de poderlas observar, ¿sí? No sé por qué existe esa creencia de que esa información es así como que muy cerrada, nadie la tiene que conocer. Sí se tiene que conocer porque al final de cuentas estamos trabajando de manera colaborativa. No se pueden sacar fotos, no se pueden sacar copias, eso sí no, pero sí la podemos conocer de primera mano para saber qué está haciendo el maestro de aula, el maestro de aula regular, qué está haciendo el maestro de educación especial, qué está haciendo el psicólogo y qué está haciendo la maestra de comunicación o de terapia del lenguaje, ¿no? Porque al final de cuentas, si yo soy el director de la institución, pues necesito saber realmente qué están trabajando con mis alumnos, ¿sí? Ahora, tenemos que trabajar planeaciones con enfoques estratégicos para poder minimizar o erradicar las barreras para el aprendizaje. Esto es el punto medular de una USAER. Esto es el pilar de trabajo de nosotros, pero debe de llevar una situación, una anuencia o una venia de ustedes para que, obviamente, ya conociendo el trabajo que se va a realizar, ustedes también puedan hacer ciertos ajustes o acomodar ciertas estrategias y trabajar de manera colaborativa con nosotros y nosotros con ustedes. Esa es la parte muy importante que muchas veces pensamos o creemos que lejos de ser un apoyo al maestro de educación especial, es una barrera. Y desgraciadamente a veces sí es cierto, ¿no? Nos cerramos tanto nosotros, maestros de aula regular y maestros de educación especial, y no quiero compartir mi información, y estamos trabajando como cabos sueltos, estamos trabajando cada quien por nuestro lado, y lejos de avanzar, lejos de minimizar barreras, o lejos de erradicar los problemas o los diques que puedan o que están sucediendo dentro del aula, lo que estamos haciendo es acrecentarlos más, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con un enfoque didáctico, estratégico, de prevención e intervención, pero de manera compartida, de manera colegiada, en donde los dos maestros, tanto especial como regular, estén de acuerdo para el bien de las actividades. También debemos de trabajar de manera colaborativa a partir de la intervención en la planeación docente fundamentada para hacer asesorías y acompañamiento. Esta es una situación muy delicada porque muchas veces existe la negativa del maestro de aula regular de compartir su planeación, ¿no? O de dárnosla a conocer, porque piensan que nosotros vamos a criticar,
vamos a hacer observaciones de carácter negativo, o una situación ya un poco más extralimitada, ¿no? Vamos a hacer hasta mofa o burla de eso. Y no, al contrario, lo que nuestra tarea es precisamente apoyarlos a ustedes. Nosotros no les vamos a enseñar nada, porque definitivamente ustedes, muchos de ustedes ya tienen muchísima, hasta más experiencia que nosotros como docentes frente a grupo. Pero nosotros el posible plus que podemos tener es que a lo mejor nosotros somos especialistas en el área. Y eso nosotros lo podemos aprovechar la experiencia que tienen ustedes con a lo mejor la especialidad que tenemos nosotros para hacer un trabajo en conjunto. Y lejos de hacer trabajos como cabos sueltos, podemos hacer un trabajo colaborativo, equilibrado, en aras de un mejor trabajo participativo dentro del aula. Y por último, la evaluación y el seguimiento de todos los apoyos que se han estado implementando a lo largo de todo un ciclo escolar, ¿sí? Estas evaluaciones y estos seguimientos se van a plasmar y se van a reflejar en los informes que ustedes deben de recibir cada trimestre. Ustedes, es obligación de nosotros compartir esas evaluaciones, es obligación de nosotros describir los niveles de desempeño que tienen los alumnos, las posibles barreras, y dentro de esos mismos informes, ciertas estrategias y sugerencias que ustedes pueden trabajar en consideración con los alumnos cuando nosotros no estemos trabajando con ustedes de manera colaborativa. Que lo ideal sería que nosotros estuviéramos de manera permanente dentro de las aulas, pero pues ustedes se dan cuenta que no se puede porque nada más es un solo maestro o a veces dos maestros de aprendizaje para un sinfín de grupos, entonces no podemos estar con todos, pero sí debemos por lo menos de tener un tiempo determinado para poder trabajar de manera participativa con ustedes. Por favor, maestro. Aquí es muy importante nosotros conocer los tipos de estrategias que vamos a aplicar y que ustedes las conozcan también. Nosotros hacemos, por ejemplo, un proceso de asesoría y acompañamiento y orientación para que ustedes se sientan más, podemos decir, acompañados, podemos decir, con un trabajo colaborativo a partir de las estrategias que nosotros vamos a diseñar a consideración de las problemáticas que existen. Esto es pues, para mejorar el aprendizaje, para minimizar las barreras, los problemas y ayudarlos a ustedes con sus procesos de planeación. El diseño y desarrollo de estrategias diversificadas. Esas estrategias se aplican con todo el grueso de la población y con todo el grueso del aula regular. Se supone, y les reitero, no, a partir de la modalidad de la educación inclusiva, nosotros ya no podemos o ya no debemos de estar extrayendo a los alumnos. Ahora lo que tenemos que hacer es meternos a trabajar al aula y desarrollar nuestro plan de prevención e intervención al interior de esta misma. ¿Cómo? A partir de trabajo colaborativo y creación de comunidades de aprendizaje. Y la implantación de estrategias específicas. Eso es cuando nosotros dentro del aula regular tenemos niños que tengan alguna discapacidad, algún trastorno en el aprendizaje profundo, que necesita, aparte de las estrategias que se están estructurando para los niños de aula regular, estrategias propias de su discapacidad. Por ejemplo, si tengo algún niño que tenga debilidad visual, pues voy a necesitar unos libros que se llaman macrotipos, ¿no? Que son libros de mayor tamaño en donde le va a posibilitar tener una mejor visión, ¿no? O algún niño que sea ciego o débil visual, pues va a trabajar con una regleta o un punzón, o va a trabajar con una máquina que se llama la máquina Perkins. O sea, todos estos materiales y estrategias de apoyo que son única y exclusivamente para alguien que posee una discapacidad. ¿Sí? Ahora, también es muy importante esto, ¿no? Aquí entran los famosos ajustes razonables, ¿no? ¿Qué tantas consideraciones tienen ustedes en su escuela hablando de mobiliarios y accesos para un sujeto que tiene alguna discapacidad? Eso también el maestro de USAER tiene que trabajar en eso, tiene que hacer ciertas propuestas en trabajo colaborativo con ustedes y con el director de la escuela para facilitar la adquisición ya sea de mobiliario, de material didáctico o hasta situaciones de modificaciones a
los accesos a la institución. Por favor, maestro. Las estrategias diversificadas, como se los había comentado, son las estrategias que se emplean ya sea de forma creativa, innovadora, utilizando materiales novedosos, recursos y secuencias, propuestas metodológicas, ambientes de trabajo que van a posibilitar que el niño o los alumnos que posean alguna necesidad educativa o alguna dificultad o alguna barrera no se sientan excluidos, no se sientan etiquetados, que se sientan pertenecientes a ese grupo en donde vamos a erradicar esos adjetivos, esas etiquetas, y que ellos se sientan con la seguridad de que pueden lograr lo que a lo mejor el niño regular ya hizo. Esas estrategias nosotros las tenemos que estructurar dentro de nuestra planeación con la ayuda de la USAED para, pues, aligerarnos el trabajo y mejorarlo en consideración al ambiente de aprendizaje dentro del aula regular. Por favor, maestro. Las estrategias específicas, como habíamos comentado, son estrategias para fortalecer el aprendizaje a algunos sujetos que posean alguna discapacidad por medio de materiales y de estrategias específicas para la discapacidad que ellos poseen. Por favor, maestro. Bueno, también igual esas mismas estrategias implican situaciones articuladas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estamos trabajando mucho, o al menos esa es la dinámica del trabajo de la USAED, trabajar de manera articulada con ustedes dentro de sus planeaciones. Insisto, esa parte, ¿no? En donde debemos de compartir cuáles son nuestras estrategias, nuestros métodos, nuestras situaciones didácticas, todo lo que nosotros planeamos y vertimos ahí dentro de nuestras planeaciones para poder trabajar. Hay que compartirlo con los del aula regular, nosotros de USAED y viceversa, para poder trabajar esa parte tan importante que es el mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Ahora, hay una situación que, por ejemplo, a mí me sucedió en la escuela donde estoy laborando actualmente, ¿no? Nos acercamos para trabajar el famoso proyecto virtual y resulta que los maestros, pues, relativamente no quieren compartir esas planeaciones con nosotros y lo que está sucediendo es de que, por ejemplo, están tomándole más importancia al trabajo del aula regular y al trabajo de la USAED lo están dejando de lado con el pretexto, porque no es otra forma de llamarlo así, de que se está cargando el trabajo más dentro del aula regular con el maestro y que nosotros estamos encimando o estamos saturando de trabajo a los maestros. ¿Eso por qué sucede? Porque no hay un trabajo colaborativo. ¿Sí? Pero bueno, esto sería todo por el momento. Esto a grandes rasgos es el trabajo de una unidad de servicios del apoyo a la educación regular que brindamos dentro y fuera de las aulas en las instituciones educativas. Muchas gracias. Gracias a usted. Maestro, una preguntota. Para servirle. He tenido alumnos con problemas de lenguaje, niños TDAH, pero y en este ciclo escolar me iban a traer otra alumna que era visual. No la llevaron, pero yo sí me quedo con esa duda. ¿Con quién acudimos? Porque no hemos encontrado el enlace para que nos apoyen. Miren, aquí para que ustedes no poseen no poseen apoyo de equipo de USAED en su escuela. No. No. Miren, aquí la necesidad es primero conocer si en su zona de trabajo existe alguna supervisión de educación especial. Para que un grupo de educación de USAED pueda trabajar dentro de una escuela de una escuela regular, la población
mínima debe de acceder a 100 alumnos. Si no tiene 100 alumnos, su escuela va a ser muy difícil que le manden un equipo de apoyo. Esa es una de las primeras, pues yo lo voy a llamar como una barrera, ¿no? Porque no debe de ser así. Pero esa es una situación que se aqueja en muchas de las escuelas, ¿no? Precisamente en telesecundarias, ¿no? Que hay muchas escuelas que no tienen más de 100 alumnos y por eso les niegan el servicio. Pero, por ejemplo, ojo, acá en mi zona, mi zona es la 013 de Educación Especial, que abarca desde Angamacutiro para acá, para la zona de Puro Ándiro, hasta la región de acá de Cuto del Porvenir, sobre la salida a Salamanca. Estamos atendiendo 2 telesecundarias y las dos telesecundarias no acceden a los 100 alumnos, pero ellos insistieron por medio de oficios, de petición, y lograron hacer efectiva esa parte, ¿no? Entonces, yo les recomiendo esto, que busque a supervisor o supervisora de su zona, y si no, dirigirse con un oficio al Departamento de Educación Especial aquí en Morelia, para que les puedan acceder a ese servicio, porque de otra forma va a ser muy complicado. Tendremos que ir a algún otro lugar, ni escuelas de nueva creación. Por lo tanto, pues no tenemos los 100 alumnos. ¿Y a dónde los dirijo o a dónde envío a los? Bueno, de hecho he enviado a los papás al hospital infantil con el neurólogo de ahí, pero no los llevan. Entonces, ¿cómo hacerle nosotros para poderlos ayudar? Lo que pasa es que esa es la problemática, y de hecho a nosotros también nos sucede, porque, por ejemplo, cuando tenemos un psicólogo de USAER, luego pensamos que el psicólogo nos va a empezar a hacer sesiones de terapia, nos va a dar seguimientos de manera personalizada, y no es así por la cantidad de alumnos de atención y por el tiempo. Entonces, lo que se hacen unos procesos de canalización, ya sea con el DIF municipal o con el centro social, el centro de salud que exista dentro de las poblaciones o comunidades, para que a partir de ahí se canalicen con los especialistas. Pero el primer pretexto que ponen padres de familia es, bueno, ¿y de dónde voy a sacar el recurso? ¿O quién me va a dar el recurso para yo trasladarme? Porque pues, a lo mejor soy de una situación económica un tanto lastimada, ¿no? Entonces, esas son las problemáticas que nosotros también tenemos en los procesos de canalización, pero el vector más indicado es ese, ¿no? Irnos a educación especial directamente. Más adelante le voy a mandar al maestro Abraham el nombre completo del nuestro jefe de departamento y cuáles son las especificaciones necesarias que debe de llevar su oficio para que justifiquen la intervención del equipo de USAER. Le agradeceríamos mucho. Al contrario, soy para servirle. Para servirle. Maestro, yo quisiera preguntar. Dígame, maestro. Entonces, los maestros de USAER se deben de adaptar a la planeación del aula regular, o el maestro de aula regular debe de adaptarse a lo que ellos traen. Lo que pasa es que no debe de ser problema de adaptación, debe de ser una situación de carácter colaborativa, pero es obvio que, y se va a escuchar un tanto complejo, ¿no? Pero los tiempos y las planeaciones y las estrategias del maestro de aula regular, pues tienen un mayor peso específico porque ustedes son los responsables del proceso educativo. Nosotros como USAER somos los responsables del apoyo a ese proceso educativo. Entonces, por consiguiente, nosotros nos debemos de acercar a ustedes, ponernos de acuerdo en los tiempos, en las situaciones, en las necesidades que existen dentro de su aula, para nosotros hacer una planeación ajustada a las necesidades de los alumnos, pero tomando en consideración los tiempos, las estrategias y las metodologías que tienen ustedes.
Lo que sí eso sí ya hay que recalcarlo, definitivamente es ya no extraer ni sacar a los alumnos del aula. El maestro de USAER, el maestro de apoyo, la psicóloga, el psicólogo o el de lenguaje, ya tienen que trabajar dentro del aula, como apoyo para ustedes y para los alumnos. Tampoco el maestro de USAER da clases, el maestro no es maestro frente a grupo, el maestro es apoyo para ustedes. De hecho, se deben de diseñar, o lo ideal, y vamos a hablar de una palabra muy alta, ¿no? El ideal es estructurar estrategias de manera colaborativa entre usted, maestro de aula regular, y el maestro o la maestra de educación especial para trabajarla dentro del aula, ¿sí? Pero de manera colegiada. Nunca educación especial va a ser va a tener más peso que la educación regular. Eso no, definitivamente no. Maestro, Dígame. gran parte de las telesecundarias a nivel nacional, ahorita estoy buscando las estadísticas, nosotros tenemos un estudio, maestros de telesecundaria, sobre las condiciones en las que vivimos y en las que tenemos que trabajar. Pero una de las carencias que los maestros manifiestan es no cuentan con ningún tipo de material, ya sea impreso, bibliográfico, o sean herramientas especiales. Hace un momento nos mencionabas la regleta y el punzón, hasta ahora sé cómo se llaman, pero yo entiendo que los ciegos pues tienen que escribir con ciertos utensilios que yo no conozco cómo se utilizan, ni tampoco los tengo en la escuela, ni nunca me han capacitado, o sea, desconozco por completo cómo se utiliza esa herramienta, pero la pregunta es, en caso de que alguien ya tenga el servicio de USAER, ¿ustedes proporcionan estos materiales a las escuelas beneficiadas o ustedes llegan nada más con la mano de obra, ningún material? Desgraciadamente, también nosotros adolecemos de material. Nosotros también tenemos que hacer gestión para poder proveernos de ese material, porque de hecho, a nosotros lo único con el cual nos proveen de materiales, y eso ni siquiera nos lo dan, ¿no? Nosotros tenemos que estar descargando los manuales para la atención a los servicios de educación especial, los manuales de adecuaciones curriculares o de ajustes razonables, pero material concreto, por ejemplo, la regla y el punzón, una máquina Perkins, macrotipos, las famosas estas maletitas de material didáctico de la caja pitagórica, todo eso, a nosotros no nos dan absolutamente nada de ese material. Nosotros lo tenemos que gestionar y en lo posible crearlo y desarrollar a las posibilidades que nosotros también tenemos. Porque definitivamente, es más, creo que hay más apoyo a la provisión de material didáctico para las escuelas regulares que para nosotros la educación especial. Y definitivamente nosotros como educación especial, nosotros trabajamos con el material concreto, material didáctico para desarrollar las habilidades, porque no sería posible o no sería conveniente más bien seguir con el mismo trabajo con un pizarrón, con un libro de texto, cuando ustedes ya están haciendo ese trabajo de nivel conceptual. Nosotros lo que tenemos que buscar es el proceso o el carácter procedimental o el proceso de trabajo con el material concreto, vamos de esa forma. Pero no, a nosotros tampoco ni nosotros llegamos con material y tampoco nos proveen con material didáctico. Es muy raro, a veces se gestiona por medio de las mesas directivas o de las asociaciones de padres, en donde si existe ya la confianza de trabajo con la USAER y ha dado resultados, sí ha tocado ver que sí hay apoyo, pero por medio de las mesas directivas, pero nosotros que tengamos material por medio de Secretaría de Educación y de Educación Especial, definitivamente no. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo voy a hacer ciertas aportaciones o ciertos comentarios con respecto a esto. Primero que nada, muchas gracias por la información, porque muchas veces a nosotros nos llegan a las escuelas niños con capacidades diferentes
y sus mamás lo que buscan pues es que se integren, que los niños convivan con otros niños, pero honestamente nosotros no tenemos ninguna capacitación. No somos, en telesecundarias la gran mayoría no somos maestros de carrera, por principio. Hay ingenieros, hay biólogos, hay arquitectos, hay odontólogos, hay doctores en medicina, pero no hay docentes al 100% de carrera preparados. Y los pocos o muchos que estamos dentro de telesecundarias con la preparación como docente, tampoco estamos preparados para atender a niños con capacidades diferentes. Bueno, no sé si ese es el término correcto, porque yo no les digo discapacitados. A veces tienen mayor capacidad que una persona que, o un alumno que lo ve usted regular o normal, que en realidad no sabemos qué es lo normal, ¿no? Desde ahí partiríamos. Desafortunadamente, quisiéramos que nos dotaran de material, pero a veces no tenemos ni pantallas para la televisión y somos telesecundaria, ¿no? ¿Hace cuántos años que tenemos monitores ya obsoletos y aún no nos los han cambiado? Y solicitas el cambio y tampoco te lo dan. Entonces, muchísimo menos material para niños con capacidad diferente. Las capacidades de los niños son especiales y por eso debe de tratarse, yo lo he dicho siempre, a lo mejor estoy en un error, pero usted me sacará de él. Yo siempre he dicho que los niños con capacidades diferentes tienen que estar en una institución en la cual se les dé el apoyo necesario y que cuando en esa institución ya los hayan trabajado, los hayan ayudado a incursionar para que puedan ser incluidos, ¿sí?, dentro de una educación regular, entonces sí entrarle de este lado. Pero luego hay veces que los niños han trabajado o pseudo trabajan. Por ejemplo, yo tuve un alumno hace 4 años ya. El niño trabajó en la primaria, en educación especial trabajó 3 años. La mamá lo pasó a la primaria regular 3 años. Pero en el último año lo regresó a educación especial. Y luego, para primero de secundaria, lo mandó a nuestra escuela. Yo digo, está bien, porque al niño lo único que se le hizo fue apoyarlo a socializar, pero en realidad conocimientos y la estructura metodológica de telesecundarias no la tuvo, ¿sí? Porque a veces el niño hasta se quedaba dormido. Ahora otra más, ¿qué tan prudente es que haya un acompañante con él o con una persona con capacidad diferente? A lo mejor no contamos todos con maestros, con los alumnos de más de 100 alumnos para poder tener la ayuda de USAER, pero pues igual, o sea, nos ayudarían, pero de todas maneras, si no tienen los materiales tampoco. Sí es una situación complicada y muy abstracta a lo mejor de poder criticar en mi persona. Yo así pido una disculpa por esta situación si estoy faltando, pero es real, o sea, el gobierno no se preocupa ni por lo de regular, muchísimo menos por niños con capacidades diferentes. Hacen que hacen, pero no hacen nada, la verdad. Y entonces, yo lo digo porque tengo una alumna de universidad que me entregó un proyecto donde hay un niño con capacidad diferente en primaria y a ella la contrataron para trabajar con él. O sea, no sabe matemáticas, pero socializa con el niño, hace que no sea tan agresivo con los otros niños, que socialice con los demás, que haga un trabajo colaborativo, que se exprese, a lo mejor no escribiendo correctamente, pero sí pintando, sí
dibujando, a veces hasta cantando. Entonces, ella es, yo le digo que es su acompañante, pero ella le da otro nombre que, perdón por mi memoria, pero ahorita no lo tengo. Pero ella, en el término que dan en educación especial, tiene otro nombre, la persona, el tutor, que la persona que lo ayuda a Es salir una guía adelante. sombra, una guía Ándale, sombra. eso. Así, gracias, gracias, Paul. Para Gracias. servirle. Exacto. Ella es lo que hace. Y entonces yo le digo, bueno, es que no todos los maestros, bueno, no queremos que nos supervisen, no queremos que vaya el supervisor siquiera a nuestro salón. ¿Cómo vamos a dejar a otra persona que esté dentro del salón haciendo la labor sombra con una persona con capacidad diferente? ¿Sí? Claro. Entonces, yo no sé, la pregunta es esa, ¿no? Primero, si no hay estos 100 alumnos con el problema de la maestra Berito que acaba de comentar, a la cual saludo, si no tiene esos alumnos, pero ella tiene ese problema, se puede contratar a una persona que trabaje como sombra, o bien pueden los padres de familia contratar a una persona, una licenciada en educación especial, que tenga esa función, pero bueno, pudiera ser una solución, que no es la más adecuada porque se supone que el gobierno en eso tiene que apoyar, ¿no? Pero de no ser así, ¿cómo podríamos hacerle nosotros los docentes para capacitarnos? Ahora, no tenemos ni siquiera patio cívico en algunas escuelas y queremos que haya instalaciones para niños en silla de ruedas o para niños que utilizan muletas especiales porque apenas están empezando a caminar, etcétera. O sea, sí hay mucho trabajo que recorrer, la verdad. Hay muchas cosas que hablar, que discutir, que criticar. Y a lo mejor yo desde mi trinchera, pues yo sí propondría eso, ¿no? Podría proponer a USAER que, pues, que nos diera alguna capacitación dependiendo del tipo de trabajo o de alumno con la capacidad especial que tengamos. Si es de lenguaje, si es escolar, académico, si es de socialización, no sé, que pudiéramos adquirir ese tipo de apoyo los maestros que no tenemos Sí. nada de conocimiento. Ahora, qué tan posible sea eso y si nosotros lo tendríamos que pagar, porque también si no hay para materiales, no creo que vaya para viáticos. Gracias, Claro. y disculpen, pero creo que era importante que soltara de mi ronco pecho. Perdón. Claro. No, no, y de hecho, pues es el reflejo de las necesidades que hay a nivel nacional. En la respuesta de la primera inquietud acerca de si deben de estar primero en una escuela de educación especial y después brincarle a una escuela regular, hay muchos casos que se han llevado así de esa forma. Dentro de las escuelas, ahora con la educación inclusiva se supone que ya los niños que tengan una discapacidad o múltiples discapacidades o trastornos, ya por derecho pueden acceder a la escuela regular. También esa parte donde comenta al respecto de que muchas veces el maestro de aula regular a lo mejor desconoce cómo trabajar ciertas situaciones, ciertos procesos con personas que tengan alguna discapacidad. Eso es de conocimiento común, ¿no? Entonces, aquí lo que podía hacer es, les comentaba eso de los 100 alumnos, porque al menos la supervisora que ya no está con nosotros, ya se retiró, ponía esa condición y nos explicaba al respecto de eso, de que para que una escuela accediera o se le pudiera atender con el equipo de USAER, tendría que tener 100 alumnos en adelante, pero les comento, no, la telesecundaria, no me sé los números, nada más me sé, porque son las dos escuelas que están atendidas por mi unidad, que es la telesecundaria de San José Cuaro, acá rumbo a Guandacareo, y la telesecundaria
del poblado de Jéruco, también que es en la carretera que va hacia Guandacareo. Esas escuelas no tienen los 100 alumnos y ya tienen la atención de USAER ya de hace varios años. Entonces, pues yo creo que sería muy, muy pertinente comenzar a insistirle al Departamento de Educación Especial que también se acerque a estas escuelas en donde no hay mucha población, pero sí hay una gran cantidad de problemas en el aprendizaje. Ahora, los centros de atención múltiple, que son los CAMPS, los que se encargan de la atención específica de los niños que tienen autismo, que tienen síndrome de Down, que son ciegos, que son sordos, todo ese tipo de problemáticas y discapacidades, pues siguen funcionando y también ellos trabajan con plan y programas de estudio de primaria y trabajan con plan y programas de estudio de secundaria. Aquí la situación es que posiblemente a lo mejor los padres de familia pues prefieren la atención en una escuela regular, porque a lo mejor ya están enterados de que sí se les puede aceptar, y por la otra situación del famoso morbo que existe más en las comunidades, ¿no? Donde hay niños de educación especial o niños, como se les conoce, niños especiales, o se les conocen como niños especiales, y había esa situación de hasta pena, ¿no? De estarlos escondiendo por las críticas en las situaciones que se conllevaban dentro de las comunidades, ¿no? Pero lo más accesible cuando son situaciones de discapacidades, si hay un centro de atención múltiple, sí es llevarlo precisamente a estos centros de trabajo porque en esos centros específicamente sí existe el material, ahí sí existen regletas, existen punzones, existe la enseñanza de la lengua de señas, existe la enseñanza de la escritura en braille, todo ese tipo de estrategias específicas, ahí sí se van a dar, ahí sí las van a encontrar. En la escuela regular ya va a ser muy complicado, porque como usted aseveraba, precisamente hay muchos maestros que no tienen, no que no tienen la capacidad, todos la tenemos, sino no tenemos la capacitación, el aprendizaje en el manejo de este tipo de situaciones, ¿no? Yo no me voy a meter si no son maestros, si tienen nuestra profesión, porque el maestro relativamente se hace a partir de la habilidad, a partir de la interacción en el ambiente de trabajo, en el aula, ¿no? Y eso me ha tocado experimentarlo y si debidamente comprobado, ¿no? Hay gente que no es normalista y hay que reconocer, ¿no? Son muy buenos maestros. Entonces, por esa parte, eso de las instituciones educativas que reciben a los niños de educación especial eh, y las instituciones que se dedican al respecto en eso. Ahora, sobre los materiales. En los materiales sí es muy complicado porque ni a nosotros como USAER muchas veces no nos proveen de material. Sí tenemos algún material específico, por ejemplo, para lectura, escritura y matemáticas, pero no es material específico como para trabajar con una discapacidad. Entonces también nosotros adolecemos de eso, ¿sí? Aquí hay cosa de estar gestionando, aquí hay cosa de estar pidiendo apoyo a la Secretaría y para solicitar el apoyo del Departamento de Educación Especial para que les integren a ustedes el servicio de USAER, pues hay que estar metiendo constantemente oficios. Reitero, más adelante le voy a mandar los datos al maestro Abraham, con quien se tiene que dirigir para que se los pasen a ustedes y ustedes debidamente requisiten sus oficios y se trasladen a la secretaría. O en su defecto, ahí en las zonas donde ustedes trabajan, debe de haber una zona de educación especial, debe de haber una supervisión, se deben de acercar con la supervisora o el supervisor de educación especial y manifestarles sus necesidades y llevarle también a ellos los oficios pertinentes para solicitar el servicio. Esa es la forma más viable y el camino más corto, ¿no? Para que no se trasladen hasta acá, hasta Morelia, sino buscar la supervisión o quiénes son los supervisores de las zonas en donde ustedes están trabajando de educación especial para empezar a entablar una comunicación. Ese sería el camino más viable y la solución. Ahora, que ustedes puedan acceder o que los alumnos puedan acceder a una guía sombra, sí, aquí en Morelia y en varias comunidades y varios municipios hay la posibilidad de que pues ese es previo ya del director
de cada una de las instituciones que permita que entre una persona ajena a la plantilla a trabajar con los alumnos. Sí hay mucha, de hecho, aquí en Morelia había una asociación de guías sombra donde se les contrataba eran muchachos de psicología educativa, eran pedagogos o eran maestras de educación especial y pues prácticamente se alquilaban como maestros, como guías sombras, perdón, para apoyar a los alumnos que tienen o que poseen una discapacidad y estaban ya incluidos en una escuela de educación regular. O sea, sí se puede también, nada más que pues obviamente ahí el que tiene que pagar el servicio, pues ya sea, pues, o va a ser el papá del niño o de la niña, ¿no? Porque no creo que nosotros como maestros nos alcance el recurso para estar pagando guías sombras para todos los niños que tenemos ahí en atención, ¿verdad? Pero sí, sí se puede. Y el que ustedes, por ejemplo, busquen un equipo de educación especial y pagarlo, pues, híjole, se me hace como que muy complejo en esa situación, ¿no? Pero para poder acceder a las guías sombras y que los apoyen a ustedes, sí, sí se puede. Pero eso ya es lo que en su momento se manifestaba como oferentes externos, ¿no? O sea, alguien que les ofrece su servicio a ustedes, un servicio a ustedes y lo pueden integrar ahí a su centro de trabajo, ¿no? Pero ya eso ya es a consideración de sus directivos y de ustedes mismos y el trabajo con los padres de familia, que estén de acuerdo todos en que exista una persona haya el recurso para pagarlo y pueda estar trabajando dentro de sus instituciones con los niños que tienen la necesidad de un apoyo extra. Gracias, maestro, gracias. Servirle, maestra. Quiero comentar algo, maestro. Adelante. Por favor, gracias. Buenas noches. Soy la profesora Buenas noches. Evelyn y yo trabajo en primaria. Ahorita por lo que explica, pues bueno, me doy cuenta de muchas cosas de cómo proceder a solicitar USAID. Realmente mi zona y la escuela sí es amplia. Yo trabajo en una zona de Charo. Charo. Nada más pues agradecerle y hacerle de su conocimiento que pues bueno, ustedes que están dedicados a la investigación y demás, si en algún momento pudiera participar en alguna investigación para integrar a mis alumnos pues algún programa o algún estudio, yo estaría dispuesta porque por el momento es el único medio por el que podría acceder a tener contacto y apoyo pues de un maestro de USAID. La verdad es Claro. que, como dice la maestra, o sea, tenemos pues, muy poca formación respecto a todo esto y como usted también añade, los alumnos ya se integraron a los salones de clase y pues no les hemos brindado la atención correcta porque no estamos capacitados. Sin embargo, pues bueno, vemos muchos que sí estamos dispuestos pues a intercambiar nuestra planeación, a aceptar sugerencias, a aceptar alguna visita. Y yo sé que pues bueno, sería trabajo extra para todos, pero la verdad de mi parte, si pueda participar en alguna investigación, pues estaría dispuesta a hacerlo y platicar para poder integrar a mis alumnos y proporcionarles las estrategias que ellos necesitan. Muchísimas gracias. Maestra, ahí en Charo sí tenemos supervisión de educación especial. De hecho, está el CAM y hay, no me acuerdo cuántas unidades de USAID hay ahí. Ahí la situación es de que ustedes se pudieran acercar por medio de su director o directora a buscar dónde está la supervisión de educación especial y ustedes hacer los oficios pertinentes manifestando qué cantidad de alumnos tienen ustedes y si es posible adelantarse y hacer un listado en el cual, y eso se me había pasado decirles, hacer un listado del grueso de la población que necesita la atención porque tengan rezago educativo en lectura, en escritura o matemáticas, ya eso bien tipificado, acompañado con el oficio de solicitud de apoyo con un apoyo de equipo de USAID y pues debidamente con las firmas y los sellos de su institución para hacer el proceso de solicitud. Reitero, ahí en Charo sí tenemos servicio de USAID y sí tenemos servicio de centro de atención múltiple. Entonces ya nada más sería cosa de que ustedes se acercaran a esa parte. Para mí, a lo mejor en el transcurso de esta semana me puedo comunicar con mis compañeros de USAID y a lo mejor igual y hasta poder sacar o conseguir los teléfonos de los supervisores de ahí o con algún maestro que esté laborando ahí y yo pasárselos al maestro Abraham y que él se los comparta para que pueda ser todavía un puente más corto y más seguro para que ustedes tengan comunicación con ellos y ellos ya les expliquen cómo
cómo trabajar esa parte. El chiste es hacer la red de comunicación. Sí, maestro, muchas gracias. Ya con eso me doy más idea y le agradezco la información. Para servirle, maestra. Maestra Pilar, Sí, aquí estoy, ¿eh? con respecto a lo que usted planteaba, le informo que ya las reglas del juego están dadas y ya nosotros estamos en ese juego. El partido ya empezó y ya no se pueden cambiar las reglas. La Ley General para la Inclusión, ahí la estoy proyectando, y dice: las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano sin distinción. Esta misma ley sostiene que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles educativos. Esto quiere decir que un alumno con algún tipo de discapacidad tiene derecho de entrar a un salón. Por parte de la UNICEF, que es un organismo internacional, México está adherido a este organismo, y dice: los estados partes reconocen la importancia de la función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y material procedente de diferentes fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral, y su salud física y mental. Entonces, aquí no es un mandato, así no es una orden ejecutiva, pero sí mandatan a que el gobierno tiene que cambiar sus leyes, y sus leyes ya han cambiado. Aquí dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es establecida por la ONU, y aquí dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concurrente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos. Entonces aquí, en otras palabras, están dando el derecho ya, pero la ONU no tiene mandato sobre los mexicanos. Esto se hace a través de modificaciones a las leyes que tenemos. Y aquí dice esta última, aquí tenemos: las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable. O sea, aquí están hablando del acceso a la educación. Pudiera ser cualquier otro hecho, pero dan a entender pues que la educación tiene que ver aquí. Entonces, las reglas del juego ahí están. Hay bastantes artículos, bastantes documentos que ya sustentan esto. Ya no es de que si queremos. Aquí tenemos, este es uno de los documentos más importantes, la Declaración de Salamanca. Ahí está disponible en internet, también se los puedo pasar. La Convención sobre los Derechos del Niño, está la Ley Federal para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene que ver con el caso que estamos viendo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí, si se fija, usted hablaba del chocolatito, y entonces aquí, mire, ¿cuándo está firmado? En realidad, yo también dije, qué visionarios, entrando y firmando, y tuve que revisar documentos anteriores, y pues en realidad Moctezuma lo firma, pero es una actualización de este mismo documento. Usted también lo puede encontrar en sitios de internet, en ediciones más viejas que han firmado otros secretarios de Educación, sobre las reglas de operación del Programa para Inclusión y Equidad Educativa. Y esto es, usted sabe que Moctezuma pues es nuestro jefe. El INEGI solamente habla de la clasificación de los tipos de discapacidad, porque ellos lo único que hacen es contar los jóvenes, los niños o los adultos que están con algún tipo de discapacidad.
Bueno, como ustedes saben, pues nosotros nos estamos basando en el modelo de competitividad para hacer simplemente un cambio de pensamiento, y más allá de esto, pues para hacer un modelo que estemos trabajando entre todos. Gil Antón, aquí está otro, me parece interesante. Se ve en las telesecundarias, en los videos de telesecundaria, específicamente en los de primer grado. En formación cívica y ética se ve este autor que se apellida Galton, y Galton hace una clasificación de los diferentes tipos de violencia. Uno de los diferentes tipos de violencia de los que él habla es la violencia institucional o estructural, y esa es en la que estamos. Nosotros estamos en una violencia estructural, porque como dijo el maestro, solamente los planteles con más allá de 100 alumnos podrán acceder al servicio de USAER, y sin embargo, pues esto es una violencia estructural, porque están haciendo de lado a muchísimas escuelas, a muchísimos alumnos, a muchísimas familias, que sobre todo nosotros sabemos no tienen los medios para otro tipo de apoyo. Entonces, aquí están estos documentos. Este documento, si quieres, se los comparto. Ustedes participaron en él. Es sobre el diagnóstico que se vive en telesecundarias. Aquí está otro, miren, es por Calderón, y es la Ley General para Inclusión de Personas con Discapacidad. Todo esto, las reglas ya están dadas. Lo que pasa es que nosotros sí también como maestros las desconocemos. Es parte de lo que ya podemos ir avanzando. Parte del avance es conocer las reglas del juego, porque nosotros en ratos hasta queremos sugerir cambios, pero esto pues no es tan fácil. No podemos ir en contra, por ejemplo, de este organismo de la UNESCO. O sea, aquí simplemente cuando México acepta ser parte de este organismo, ya no hay vuelta de hoja. Entonces, ahora también no son planteamientos desfavorables. Este documento es un documento mío, ahorita les muestro. Es el documento que participaron varios de ustedes, participaron en el diagnóstico, es Entonces, se los puedo pasar al rato, y aquí está gran parte de lo que hemos estado hablando, y una de las cosas es que ya no podemos salir de esta, o sea, como decía, el juego ya comenzó y las reglas ya están dadas, ya no podemos irnos hacia atrás. Ok. Yo esa parte sí la entiendo, profe. O sea, yo sé, o sea, también lo he leído. Lo que dije era una apreciación personal, o sea, un comentario muy personal. Sí lo comenté en el sentido de pregunta, pues porque a mi escuela afortunadamente no me han llegado tantos casos, ¿no? Y digo afortunadamente porque realmente no sabría qué hacer. Tendría que estudiar, prepararme y actualizarme para poder apoyar a esta persona, ¿no? Yo por eso decía, es una apreciación muy personal. Obviamente, yo sé que desde hace mucho tiempo está la inclusión educativa, pero que a raíz de Peña Nieto, de la reforma del 2011 o 2006 en adelante, se hizo ya un poco más, vamos a llamarle así, de manera obligatoria, ¿no? Y que se le dio un poco de más auge. Yo así lo veo y así lo entiendo, pero independientemente de todo eso, no podemos dejar de lado que nos hace falta mucho, profe Abraham, y usted mismo lo pudo haber visto ahí en su documento. Claro. Nos hace falta bastante, nos hace falta el apoyo, bueno, simplemente a la USAER, al CAM, les hace falta apoyo. Entonces, yo sí creo, o sea, yo nada más por eso comenté, yo lo hice de manera personal, no, es una apreciación muy personal. Sé que existen todos esos documentos y a los cuales yo me tengo que basar, y que yo no puedo negar la inscripción como maestro de una institución o como director comisionado. Yo lo sé. De todas maneras, te agradezco pues toda la información que hoy me dan.
pero sí quiero aclarar pues, que no fue que no conociera los documentos y que no conociera esto. Es algo muy personal que yo externé. De todas maneras, muchas gracias a ambos. Sí, pero esto viene de mucho más atrás, no es de Peña Nieto. Aquí, por ejemplo, vemos un documento de Calderón del 2011, y de hecho, ahorita que usted me está planteando esto, hubiera sido útil poner aquí también documentos más viejos, porque yo más bien me fui al contrario, los que están vigentes, los que son aplicables a nuestra actualidad, y entonces aquí no son los más viejos, y sin embargo, la Ley General para la Inclusión, no hay otra más reciente, que es la que autorizó Calderón en el 2011, y vamos acá abajo, la Declaración de Salamanca es de 1994, esta es antes de que yo fuera maestro de telesecundaria, y ahí ya estaba planteado todo el marco para que la UNESCO lo difundiera entre los países participantes. Entonces, pongámosle que la Declaración de Salamanca haya sido en 94 y que México la haya adoptado, digamos, por allá como en el 98. Usted y yo entrando a telesecundarias y ya existían esas reglas. Sería, es buena intervención la suya, porque sería bueno también entonces ver cómo han evolucionado estas leyes, y creo yo que lo único que han ido haciendo es actualizándose con la firma de los nuevos funcionarios, pero no le noté yo mucho cambio entre versiones antiguas y versiones nuevas, pero es interesante su intervención. Adelante, maestros. Buenas noches, profe. Oye, una puntuación en relación a lo que comenta Pili y a lo que comentas tú. Sí es cierto, todo lo que se está mencionando tiene muchos años y dicen que la inclusión es porque tiene que incluirse las personas que tienen capacidades diferentes, como se dice. Pero resulta que, ya lo mencionaba Pilar, no tenemos nosotros la capacitación para poderlo hacer. Entonces, de ahí comenzamos con un problema. El gobierno lo hace, o lo sacaron desde la UNESCO, supuestamente con una buena intención, pero el problema aquí es de primero, no dan capacitación, segundo, no dan apoyos, porque casi todas las escuelas hemos tenido problemas con algún niño, dos niños o más, tal vez en algunas, pero pues ahora sí, nos toca lidiar a como podemos y a como los logramos entender, pero no hay un apoyo institucional para eso, o sea, el gobierno nos está dejando solos. La cosa de, ¿saben qué? Ahí va la pelota, jueguen con ella como puedan y yo me hago a un lado, ¿no? Entonces, aquí hace mucha falta lo que es el apoyo institucional para que esto pueda funcionar. Obviamente, para los niños que tienen ese tipo de problemas, sí lo mejor es que se puedan incluir porque están aprendiendo a convivir y los demás a convivir con ellos también. Pero nosotros que estamos en el problema de cómo incluirlos, sí nos meten en un problema. O sea, ese es el peor asunto, ¿no? Que nos dejan solos y con las manos amarradas. Y sí lo mencionaba acá el maestro de USAER, ¿no? El maestro Joaquín, o sea, ellos hacen lo que pueden, pero ya lo decía también, a ellos no les dan apoyos, a ellos no les dan equipamiento, les darán la capacitación, yo voy de acuerdo, pero la cuestión aquí es, los mandan a trabajar y no les dan con qué trabajar, con lo que pueden ellos preparar, con lo que se puede conseguir en las escuelas, pero pues así también, pues ahora sí, se hace lo que se puede, a veces no se hace lo que se debe. Y es un problema que la institución en este caso no lo está viendo. Ellos están ahorrando a costa del aprendizaje de los niños y del trabajo de los maestros. Yo al menos así lo veo, ¿eh? Sí, y es que en efecto, pues está por demás decirlo, ¿no? A nosotros acá como equipos de educación especial sí también adolecemos mucho sobre lo que es el material didáctico, el material específico para poder atender las necesidades. Como usted lo acaba de mencionar, a veces nosotros tenemos que estar ideando, estructurando materiales, consiguiendo o con las mismas escuelas, persuadiéndolas a que nos apoyen para poder hacernos de material. Porque reitero, o sea, sí nos llegan a dar ese material didáctico, pero no es el específico para
poder resolver esas necesidades y esas problemáticas. Y la otra de que, pues sí, o sea, esa es una realidad que se ha manifestado de manera pues muy explícita, ¿no? De la comunidad de docentes de aula regular. Hace falta una capacitación para poder comprender las discapacidades, las necesidades educativas, las barreras, como se les quiera llamar, y que ustedes mismos tengan esa posibilidad de poder eh, estructurar ciertos planes de trabajo que satisfagan esas necesidades, ¿no? Y ahora, ¿no? Pues me doy cuenta, por ejemplo, con los maestros de aula regular en primaria, donde yo estoy, son grupos de 30, 35, 40 niños, entonces ya tenemos nosotros el beneficio de tener también niños que tienen discapacidad dentro de la escuela, y esa es una situación bastante compleja porque atender un cierto número de niños, más aparte un niño que tenga una necesidad o una discapacidad, sí es algo muy difícil en la cual se reconoce el esfuerzo de los maestros que independientemente de que no existe la capacitación así de manera específica, porque pues esto no tiene mucho tiempo la famosa inclusión educativa, pues se están esforzando, ¿no? Y es como lo decía hace ratito, ¿no? A partir del trabajo colaborativo. Yo me comprometo con el maestro Abraham y pues con ustedes también en tratar de mandarles la información más acercada a satisfacer necesidades, cuadernillos de trabajo, a lo mejor algunos artículos que yo pueda tener en el material, algunas lecturas y pues, la posible asesoría de cómo poder trabajar. Es más, para mí no hay ningún problema el poderles, yo soy de primaria, pero el poderles proporcionar hasta mis planeaciones que yo diseño y con las que trabajo para poder eh, desarrollar un plan de carácter inclusivo en el área de aprendizaje. Para mí no hay ningún problema, pues total, el conocimiento se hizo para compartir, ¿no? No podemos engordarnos de conocimiento y quedárnoslo ahí, o sea, todo eso es para compartirlo. Entonces, ese es mi compromiso con el maestro por la buena amistad que he formado con él, el respeto a la gran labor que está haciendo con estos círculos de conferencias, que la verdad, para mí mis respetos, porque es la primera persona que veo que tiene la preocupación del desarrollo académico y pues su famoso proyecto de competitividad en telesecundaria que nadie le entendía y para mí es algo innovador. Entonces, pues ese es mi compromiso con ustedes y con usted, maestro, también en lo que les pueda aportar, lo que yo les pueda dar, pues adelante, con todo gusto se los comparto. Compañeros, exactamente el trabajo, fíjense, aquí hay una cosa, un problema doble. Número uno, las instancias de gobierno no han hecho su parte. Y número dos, nadie sabe de nosotros. Ese es el mayor problema para mí. ¿Por qué es el mayor problema? Porque mientras nadie sepa de las carencias que tenemos, no hay presión sobre el gobierno. El gobierno va a seguir en la misma tónica. No sé si ustedes lo habrán notado, pero entonces a nosotros como telesecundarias nos mandan las obras, no las obras, las sobras. ¿Por qué? Porque los políticos siempre están pensando en la cantidad de beneficiarios o la cantidad de usuarios que atienden. Obviamente las telesecundarias nunca van a ser del mismo tamaño que las secundarias técnicas o federales, entonces ante eso siempre vamos a estar en desventaja, pero esa es una política errónea. ¿Por qué es una política errónea? Pues porque les están dando menos a los que menos tienen. En otras palabras, están acentuando la brecha entre pobre y rico, están siendo parte del ciclo de la pobreza. Son pobres porque no tienen y no tienen porque nadie los apoya. Entonces el gobierno está participando en este ciclo de la pobreza. Aquí podemos ver la hipótesis, primero la tesis, y la tesis que yo sostengo es que hay un desfase entre lo que dicen las leyes internacionales y lo que tenemos ya en la realidad en las telesecundarias. Y creo que todos estamos conscientes de eso, pero ahora
hay que convertirlo, hay que saber cacaraquear el huevo, hay que convertirlo a un documento válido que pueda ser presentado más allá. Este documento ya está en los medios de comunicación y esperamos que los medios de comunicación hagan eco de las necesidades, no de los maestros. Los maestros, como se aguantamos. Yo el otro día decía a una mamá que cómo íbamos a hacer para trabajar, y le digo, oiga, estuvimos trabajando bajo un árbol y sentados en una piedra, que no podamos trabajar ahora enfrente de una computadora, no le veo ninguna dificultad. Los maestros, como sea, nos adaptamos, pero el problema, miren, ustedes pueden hacerse empresarios, se pueden hacer emprendedores y sacar hoy mismo o mañana un puesto de tacos, y no necesitan que ese puesto de tacos esté en unas instalaciones totalmente limpias, en un lugar aislado del viento, del polvo. Como nosotros podemos ver, en la calle hay puestos de venta de comida, muchos, no uno solo, muchos. Ahora, si ustedes quisieran, también lo pudieran hacer. Pero fíjense la gran diferencia. ¿Ustedes pudieran dar clases a un lado de una gran avenida? Pregunto. Sí, aunque será complicado por el ruido. Sería complicado. Entonces, el maestro tiene una desventaja de origen. El maestro necesita condiciones especiales, no para el maestro, para el alumno, porque si no logramos la concentración y la atención del alumno, no vamos a avanzar. Entonces, no es que sean caprichos, por naturaleza, un salón debe de estar en condiciones ideales para que el alumno se dedique a lo suyo, y el maestro siempre va a cumplir, siempre va a tratar de hacer lo propio. Aquí también dentro de este estudio hay una afirmación muy interesante. Podemos ver varias gráficas, pero la afirmación más interesante es: casi todos los indicadores nos dicen que el maestro de telesecundaria, por ejemplo aquí, porcentaje de profesores no capacitados para atender a un alumno invidente, y hablamos de que es el 90.1%, que prácticamente pues somos todos. Ok, aquí está el 90.5%, no pueden atender un alumno sordo, o sea, no están capacitados. El 77.9% no están capacitados para atender un niño con déficit de atención. Sin embargo, voy a irme más abajo. Eso es lo contrastante. Dice, vamos a ver. Y ahí es donde nos dice, ahí es donde yo puedo comprobar que estamos al contrario del pensamiento de Peña Nieto y de Chaufet, en donde Peña Nieto y Chaufet pensaban que el mayor defecto de las escuelas, de la educación pública, eran los maestros. Nosotros vimos la capacitación que tenemos, y con todo y eso, aquí tenemos. Sin embargo, ante estos números contundentes, nos encontramos con profesores que declaran que el 68.9% de los profesores aceptarían atender a alumnos con algún tipo de discapacidad. Fíjense nada más, el 90%, en números redondos, el 90% de los maestros están no capacitados para atender a un alumno con necesidades especiales. Sin embargo, somos entrones. Casi el 70% de los maestros aceptarían a un alumno en esas condiciones. Ahora, a ese 70 le tenemos que agregar aquí, hay un 5.4% que dicen aceptarían si fueran asistidos por un especialista. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Aceptaríamos si USAER nos ayuda, en otras palabras. Y sin embargo, fíjense, hablábamos hace rato de que un 90% de los maestros no tienen capacitación, y aquí dicen el 7.2% de los profesores se negarían a atender a alumnos con algún tipo de discapacidad. O sea que es al contrario. Aquí lo que tenemos es un capital humano y una plantilla laboral altamente entrona, altamente desafiante, altamente capaz de encontrar nuevos retos y abordarlos con éxito. Entonces, estamos hablando, fíjense, está pues al contrario aquí estos números.
el 7.2% de los maestros no aceptarían un alumno con discapacidad, mientras que el 90%, así en números redondos, no tienen esa capacitación. O sea, aún sin capacitación, nos aventamos el reto. Entonces, con esto estamos viendo que el problema no es de los maestros. El problema, nosotros aquí lo podemos entender, el problema es de la secretaría. La secretaría no ha hecho lo suyo. Y como no ha hecho lo suyo, busca culpables y pues sí, lo más fácil, vamos a correr unos cuantos maestros y los demás se tendrán que ajustar. Aquí podemos ver esta otra tabla. Esta tabla también es interesante. Esta tabla nos dice en base a la problemática que ya se ilustró por medio de las encuestas que ustedes contestaron, los maestros, ustedes saben que varios de ustedes contestaron estas preguntas. Entonces, dice que no tenemos procedimientos o protocolos de atención para alumnos especiales, pero los protocolos no se necesita tener un especialista en el salón, no se necesita que la escuela tenga más de 100 alumnos. Estos procedimientos ya los podemos sacar. Y aquí, mira, o bueno, los que han estado aquí en las diferentes clases de competitividad, esta es una de las aplicaciones de las herramientas de competitividad. Aquí nos da, por clarito, nos dice, prioridad, este es de atención inmediata, o sea, atiéndela a la de ya. Luego aquí tenemos conocimientos de tratados internacionales, o sea, ¿qué nos impide ya ahorita estar haciendo una socialización de lo que los tratados internacionales piden para las escuelas? Me refiero a educación especial, igual, así como las normas internacionales, pues también las normas mexicanas, eso lo podemos hacer. Luego aquí también, un último que está de atención inmediata es realizar convenios de colaboración con instituciones para atender a los alumnos especiales. Aquí es cosa de echarse vueltas y estarle buscando, pero en fin, o sea, aquí podemos ver que no todo está en el terreno, o bueno, todo el terreno está, lo más árido de este terreno está en la parte del gobierno, cierto, pero nosotros ya podemos empezar el trabajo, no necesitamos que ellos tomen la iniciativa. Ahora, parte de este trabajo también que tenemos que hacer, les digo, es difundir esta problemática, porque mientras que la sociedad la desconozca, para ellos los maestros son flojos, son marchistas y no hacen otra cosa más que pedir aumentos de sueldo. Entonces, en realidad, nos tenemos que enfrentar a la realidad, a lo que realmente está en las escuelas, y lo que realmente está en las escuelas, pues es lo que aquí podemos ver en este diagnóstico, y pudiéramos ir a otros tipos de diagnósticos, pero la finalidad es que la voz del maestro de telesecundaria llegue más allá. Ahorita ya llegó a los medios de comunicación, mañana ya van a empezar a dar noticias de este documento que les estoy compartiendo ahorita. Entonces, hay que producir más documentos como estos, hay que ir y hay que difundirlo. ¿Con qué finalidad? Pues que salgan beneficiados los que tienen que salir beneficiados, que son nuestros alumnos. Ok, hasta aquí mi intervención. Adelante, compañeros. Adelante, Rubí. Pues sí, es que estaba organizando mis ideas porque, o sea, justo yo veía como varios maestros en otros grupos, lo que quiero decir es que esta es una manera, pues, totalmente preparada, eh, organizada de presentar necesidades y cómo atenderlas, o sea, eso es lo que un buen maestro hace, ¿no? O sea, mis respetos. Y sí, pues, posteriormente le escribo, conozco algunos medios que a lo mejor se pueden interesar en este documento. Muchas gracias por compartirlo. Claro que sí, y está exactamente para eso, para que se dé a conocer, porque mientras que la gente siga pensando que los maestros no hacemos nada, los maestros estamos apagando fuegos, estamos apagando incendios, pero no los que nosotros provocamos. Entonces nosotros estamos viviendo un estrés laboral muy fuerte,
que luego alguien muy ingenioso llegó y con una reforma educativa para correr a todos los maestros, y no, pues fue la gota que derramó el vaso. Creo que no va por allí. La solución debe de venir de otra manera. Aquí también hay un punto interesante. Aquí el maestro Joaquín nos está aportando elementos para ya nosotros darle continuidad a todos estos trabajos. Necesitamos quitarnos de dudas y de tabúes. No podemos hablar nosotros tampoco con mentiras. Y parte de eso, pues es lo que nos aporta el maestro Joaquín, nos aporta información de primera mano para no estar imaginando que a lo mejor se podía de alguna manera. Y también nos desmiente, hay cosas que no vamos a poder lograr, y de una vez para considerarlas y hacer un plan de trabajo en ese contexto. Nos quedamos mudos, ¿verdad? Pues es que su documento dice, o sea, me acuerdo la frase que decía Einstein, ¿no? La mitad de la solución está en describir bien el problema. Y que más con un documento con tantos, como dice, ¿no? Elementos, pues de impacto, de costo, de áreas por resolver, pues no, pues sí, que esa es una muy, muy gran ayuda. Sí, y también es mucha ayuda el hecho de que ustedes estén aquí, porque ustedes han aportado muchos elementos, han escuchado planteamientos y han generado nuevas preguntas para estos trabajos. Ustedes son parte fundamental de todo este trabajo. La metodología consiste en armar redes de intercambio de experiencias, de intercambio de conocimientos, en general, que no estemos otra vez actuando solos, porque nos meten en un juego de, ¿cómo se le llama? En un círculo perverso, en donde no nos dejan comunicarnos más allá de, y por lo tanto pueden hacer con nosotros lo que quieran. Entonces hay que romper ese círculo perverso por medio de este evento que estamos teniendo en este momento. Compañeros y compañeras, pues no queda de otra más que darle las gracias al maestro Joaquín Ricardo. Ha sido muy ilustrativa su plática, su conferencia, y creo que está moviéndonos, está cambiando nuestras maneras de pensar, de actuar, y es información que nos va a ser útil. Le agradezco mucho, maestro. Espero que no sea la última ocasión. Espero que nos pueda acompañar en otra ocasión también aquí con sus jefes, con sus supervisores, con su no sé cómo se le llama, subdirector o jefe de departamento, que pues nos pudieran apoyar aquí, que al menos que nos explicaran las limitantes también que ellos viven, porque a lo mejor el jefe de departamento dice, pues es que yo ya no puedo hacer más, pero cuando menos para conocer cuál es la situación y ya también nosotros atenernos a ello. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias a usted por el espacio y por la oportunidad de poder compartir algo de lo que estamos haciendo, algo de lo que estamos trabajando, y pues lo mejor que se puede dar es conocer más gente que está interesada en mejorar toda esta dinámica del sistema educativo nacional y de la Secretaría de Educación Pública y todas las necesidades que están aconteciendo, ya sea por la pandemia, por diferentes aspectos que no han posibilitado que la educación en México trascienda como quisiéramos, ¿no? Entonces, reitero mi compromiso con usted, maestro, y con los compañeros del grupo también, y pues cualquier cosa que ocupen, ya les dejé ahí mi número telefónico y mi correo electrónico para intercambiar información, y sobre los datos de los oficios y todo eso, ya nada más que me contesten para ver cómo los pueden integrar de manera más específica, y se acerquen a los departamentos o al Departamento de Educación Especial o a las supervisiones de sus zonas de trabajo para que puedan
tener una comunicación más cercana y poder acceder a los servicios de la USAER. Muchas gracias, maestro. Al A contrario. continuación vamos a pasar a despedirnos. Los compañeros van a nombrar su lugar de trabajo y su nombre para que sepas con quién estuviste platicando el día de hoy. Adelante, compañeros. Gracias, maestro. Muchas Marcelina gracias. Albarrán Martínez, de Guerrero, de la Gracias, secundaria. Gracias. Mucho gusto. Un gusto. Claro, Olvera Marabatío, muchas gracias y mil disculpas si dije algo fuera de. No, al Buenas noches, contrario. hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Buenas noches, maestro Joaquín, muchísimas gracias por todo. Yo soy Hildeberto García Ortiz, trabajo en la telesecundaria de Quinceo, aquí de Región Morelia. Gracias y buenas noches para todos también. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Mucho gusto, maestro Joaquín. Trabajo aquí en el Estado de México, en un poblado que se llama San Pablo Autopan, en Toluca. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, mucho gusto, maestra. Adelante, Vero. Sí, gracias. Buenas noches, mi nombre es Verónica Costa Rodríguez, trabajo en la telesecundaria de Uruapilla. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Gracias, mucho gusto. Adelante, Hilda. Buenas noches. Mucho gusto en conocerla, maestro Joaquín. Soy Hilda Bonilla y soy directora comisionada de la telesecundaria de Canacucho, aquí en el municipio de Pátzcuaro, para servirle. Muchas gracias para servirle. Es un placer, maestro. Igualmente. Adelante, Rubí. Rubí de Tlaxcala, hasta luego. Hasta luego, maestra, que esté muy bien. Gracias.